Revolución Cubana 1953-1959 fue un evento crucial del siglo XX, no solo para Cuba, sino también para la geopolítica, la ideología y los movimientos sociales a nivel global. El derrocamiento del dictador, respaldado por Estados Unidos, Fulgencio Batista, y la llegada al poder de Fidel Castro, Che Guevara y su gobierno revolucionario transformaron el panorama político de América Latina y más allá. La revolución no fue solo un acontecimiento local, sino un fenómeno global que influyó en la Guerra Fría, inspiró movimientos de liberación y resaltó las tensiones entre el imperialismo y la soberanía nacional. Cuba, a principios del siglo XX, estaba profundamente influenciada por Estados Unidos. Tras su independencia de España en 1898, los Estados Unidos mantuvieron un control significativo sobre los asuntos cubanos, especialmente a través de la enmienda Platt, que permitía la intervención estadounidense en la política de la isla. Para la década de 1950, las corporaciones estadounidenses dominaban gran parte de la economía cubana, siendo dueñas de vastas extensiones de tierras agrícolas, servicios públicos e industrias. El régimen de Batista, caracterizado por la corrupción, la represión y la desigualdad, favorecía estos intereses extranjeros en detrimento del pueblo cubano. La sociedad cubana estaba marcada por profundas disparidades. La población rural, en particular, enfrentaba una pobreza extrema, con acceso limitado a la educación, la atención médica y la tierra. Este contexto creó un terreno fértil para movimientos revolucionarios, incluido el movimiento 26 de julio, liderado por Castro, que buscaba derrocar a Batista y establecer un gobierno que priorizara las necesidades del pueblo. Principales eventos de la revolución. La Revolución Cubana comenzó oficialmente el 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro y un grupo de revolucionarios atacaron el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. El ataque fracasó y Castro fue capturado y encarcelado. Sin embargo, el juicio que siguió le permitió pronunciar su famoso discurso "La historia me absolverá", en el que expuso su visión de una nueva Cuba. Tras ser liberado bajo una amnistía general, Castro se reorganizó en México, donde conoció a Che Guevara, un médico argentino convertido en revolucionario. Juntos lanzaron la Expedición del Granma en 1956, desembarcando en el oriente de Cuba e iniciando una guerra de guerrillas contra las fuerzas de Batista. Durante los 2 años siguientes, los revolucionarios ganaron el apoyo popular, especialmente entre los pobres rurales, mientras que el régimen de Batista se volvió cada vez más aislado y desacreditado. El 1 de enero de 1959, Batista huyó de Cuba y los revolucionarios entraron en La Habana con aclamación generalizada. Reformas internas. El gobierno revolucionario implementó reformas radicales destinadas a abordar las desigualdades sociales y económicas de Cuba. Estas incluyeron la redistribución de tierras, la nacionalización de industrias y el establecimiento de sistemas universales de salud y educación. El gobierno también lanzó campañas de alfabetización e iniciativas de salud que mejoraron drásticamente las condiciones de vida de la mayoría de los cubanos. Sin embargo, estas reformas tuvieron un costo. Muchos miembros de las clases altas y medias cuyas propiedades y negocios fueron confiscados huyeron a los Estados Unidos. La disidencia política fue reprimida y se prohibieron los partidos de oposición. Con el tiempo, el gobierno cubano se alineó con la Unión Soviética, adoptando un modelo socialista de partido único que limitó las libertades políticas. Impacto global de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tuvo implicaciones globales profundas, influyendo tanto en la Guerra Fría como en los movimientos de descolonización en todo el mundo. El contexto de la Guerra Fría. La alineación de Cuba con la Unión Soviética la situó en el centro de las tensiones de la Guerra Fría. Estados Unidos, alarmado por el establecimiento de un Estado socialista a solo 90 millas de sus costas, impuso un embargo económico a Cuba en 1960 y apoyó la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Estas acciones empujaron a Cuba más cerca de la Unión Soviética, culminando en la crisis de los misiles de 1962, uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. La crisis terminó con la retirada de los misiles soviéticos de Cuba y de los misiles estadounidenses de Turquía, pero solidificó el papel de Cuba como un actor clave en la lucha ideológica global entre el capitalismo y el socialismo. Inspiración para los movimientos de liberación. La
Revolución cubana sirvió de inspiración para los movimientos anticoloniales y de liberación en África, Asia y América Latina. Che Guevara, en particular, se convirtió en un símbolo de la lucha revolucionaria a nivel mundial. Tras dejar Cuba, intentó fomentar revoluciones en el Congo y Bolivia, donde fue capturado y ejecutado en 1967. A pesar de su muerte, la imagen e ideas de Guevara continuaron inspirando a los movimientos de izquierda. En América Latina, el modelo cubano de lucha armada influyó en movimientos guerrilleros en países como Nicaragua, El Salvador y Colombia. La revolución sandinista en Nicaragua, en 1979, se inspiró profundamente en la experiencia cubana, al igual que diversas insurgencias marxistas en la región. Apoyo a la liberación africana. El compromiso de Cuba en el antiimperialismo se extendió a África, donde apoyó movimientos de liberación y luchas contra el apartheid. Las tropas cubanas jugaron un papel decisivo en la Guerra Civil de Angola, especialmente en la batalla de Cuito-Cuanavale, 1987-1988, que debilitó significativamente al régimen del apartheid en Sudáfrica y aceleró la independencia de Namibia. Esta solidaridad ganó el respeto de muchas naciones africanas y destacó el papel de Cuba como defensora de las causas del tercer mundo. Influencia cultural e intelectual. La Revolución cubana también tuvo un impacto cultural e intelectual significativo. Inspiró debates sobre el desarrollo, el imperialismo y el socialismo entre académicos, artistas y activistas de todo el mundo. Los éxitos de la revolución en salud y educación fueron citados como evidencia de los beneficios potenciales de las políticas socialistas, incluso por críticos del gobierno cubano. En la literatura y el arte, la revolución se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión. Escritores como Gabriel García Márquez, amigo cercano de Fidel Castro, celebraron sus ideales, mientras que su imaginería se volvió icónica en la cultura popular global. Críticas y desafíos. A pesar de sus logros, la Revolución cubana ha sido objeto de críticas significativas. Su represión de la disidencia política y la falta de instituciones democráticas han sido condenadas por organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales. El modelo económico que adoptó, dependiente en gran medida de la ayuda soviética, resultó insostenible tras la caída de la Unión Soviética en 1991, lo que llevó a una severa crisis económica conocida como el Período Especial. Además, el papel de Cuba en la exportación de la revolución fue controvertido. Aunque inspiró a muchos, también provocó la intervención de Estados Unidos y contribuyó a prolongados conflictos en países como Angola y Nicaragua. El control estricto del gobierno cubano sobre sus ciudadanos y las libertades limitadas también alienaron a algunos de sus antiguos simpatizantes. Legado y relevancia contemporánea. La Revolución cubana sigue siendo un momento definitorio en la historia moderna. Para muchos simboliza la posibilidad de resistir al imperialismo y la lucha por la justicia social. Los sistemas de salud y educación de Cuba continúan siendo admirados, particularmente en el sur global, donde médicos y maestros cubanos han brindado asistencia en decenas de países. Al mismo tiempo, las limitaciones de la revolución resaltan los desafíos de construir una sociedad socialista frente a la presión externa y las contradicciones internas. El embargo estadounidense en curso, combinado con la mala gestión económica de Cuba, ha mantenido al país en un estado de aislamiento y subdesarrollo relativo. En los últimos años, Cuba ha enfrentado nuevos desafíos, incluida la transición a un liderazgo post-Castro, reformas económicas y crecientes demandas de cambio político. La muerte de Fidel Castro en 2016 marcó el fin de una era, pero los ideales y contradicciones de la revolución continúan moldeando la identidad y la imagen global de Cuba. La Revolución cubana no fue solo un evento transformador para Cuba, sino un fenómeno global con consecuencias de gran alcance. Desafió la dominación de Estados Unidos en América Latina, inspiró movimientos de liberación en todo el mundo y se convirtió en un símbolo de resistencia contra el imperialismo y la desigualdad. Aunque su legado es controvertido, la revolución sigue siendo un poderoso recordatorio de las complejidades del cambio social y la lucha continua por un mundo más justo. Su impacto, tanto positivo como negativo, continúa siendo sentido, convirtiéndola en un tema de relevancia y debate duraderos en la historia global.